Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En este video, dando continuidad al tema de la Santa Cena, responderé a la pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Ya que para muchos, ese sacramento es solamente comer un pedacito de pan y tomar un trago de vino. Para otros, es solamente comer la hostia, ya que es el sacerdote quien toma el vino. Todavía hay aquellos que solamente comen el pan y toman jugo de uva. Sin embargo, el sacramento del altar es mucho más que eso. Por eso, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. En el video anterior, que está apareciendo aquí arriba, compartí el texto de San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. De ese texto, aprendemos que cuando Jesús instituyó la Santa Cena, al distribuir el pan, Él dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. San Mateo capítulo 26, versículo 26. Cuando Jesús distribuyó el vino, Él dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Con las palabras de Jesús vemos la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo en, bajo y con el pan y el vino. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración por cuestiones didácticas, ya que mencionaré más adelante otras dos interpretaciones sobre este sacramento que difieren de lo que los luteranos creemos, enseñamos y confesamos. Por lo tanto, para referirse a la visión luterana de la Santa Cena, utilizaré el término presencia real, aunque Lutero simplemente le gustaba decir que esto es. Para referirse a la visión reformada de la Santa Comunión, utilizaré el término significa o representa. Para referirse a la visión católica romana de la Eucaristía, utilizaré el término transubstanciación. ¿Por qué de la aclaración? Muchos reformados, particularmente los que siguen a Juan Calvino, sostienen que la realidad del cuerpo y la sangre de Cristo no vienen corporalmente, físicamente, a los elementos, sino que, según Calvino, el Espíritu verdaderamente une las cosas separadas en el espacio. Este punto de vista se conoce como la presencia real o presencia espiritual real, o presencia neumática de Cristo en la cena del Señor. Muy bien, una vez aclarado esto, retornemos a la pregunta original. ¿Qué es la Santa Cena? Según las palabras de Jesús, aprendemos que en el sacramento del altar tiene dos elementos presentes, el visible y el invisible, que son el pan y el vino, el cuerpo y la sangre, respectivamente. En, bajo y con el pan, recibimos el cuerpo de Cristo. En, bajo y con el vino, recibimos la sangre de Cristo. El pan y el vino se reciben de forma natural por la boca. El cuerpo y la sangre se reciben de manera sobrenatural por la fe. El comer y el beber de manera natural y sobrenatural es la forma sacramental en que los luteranos concebimos
este sacramento. Los católicos romanos dicen que el pan y el vino se transforman, se transubstancian en el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino. Enseñan además el sacrificio de la misa, es decir, el sacerdote representa el sacrificio de Jesús en reparación por los pecados de las personas vivas y muertas, y por bendiciones en el cielo y en la vida. En otras palabras, la Iglesia Católica Romana pone el énfasis en la columna 2, o sea, en los elementos invisibles. Las iglesias reformadas, o muchas de ellas por lo menos, dicen que el pan y el vino significan o representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Dicen, cuando vemos al ministro partir el pan, pensamos en cómo el cuerpo de Cristo fue partido en la muerte. Cuando vemos el vino o el jugo de uva derramado de la jarra, pensamos en cómo la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. La Cena del Señor es una fiesta conmemorativa, una hermosa ceremonia de recuerdo. En otras palabras, la Iglesia Reformada pone el énfasis en la columna 1, o sea, en los elementos visibles. Los luteranos enseñan la presencia real, o sea, creemos, enseñamos y confesamos que recibimos con el pan el verdadero cuerpo y con el vino la verdadera sangre de Cristo. Estas son las razones. Primero, las palabras de Cristo de acuerdo a San Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. San Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. San Lucas capítulo 22, versículos 18 al 20. Y 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Segundo, la enseñanza constante del apóstol de acuerdo a la 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Tercero, es un testamento, una voluntad en el que Jesús se dio a sí mismo. Para nosotros, los luteranos, la Cena del Señor es tanto una fiesta conmemorativa como un sacramento, es decir, un medio de gracia. Yo hablé sobre esto en este video, por el cual Dios nos ofrece, da y sella el perdón de los pecados que Cristo ha ganado para todos nosotros. En otras palabras, por medio de la fe y en obediencia a las palabras de Cristo, la Iglesia luterana pone el énfasis en ambas las columnas o en ambos los elementos. Todo cristiano debería asistir a la Santa Cena con regularidad, impulsados por el deseo del perdón. ¿Con qué frecuencia las congregaciones luteranas celebran la Santa Comunión? Algunas todos los domingos, otras 1, 2 o 3 veces al mes. No hay un mandato en la Escritura Sagrada sobre cuántas veces la Santa Cena debe ser servida. En Hechos capítulo 2, versículo 46, se dice que todas las veces que los primeros cristianos se reunían, ellos partían el pan. Así que se queda al criterio de la congregación para decidir. Y nosotros, motivados por la fe en Cristo Jesús y pelo perdón que recibimos a través del sacramento, participar todas las veces que este sacramento es celebrado. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte este video en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en el botón rojo. Es gratis. Además, deja un comentario, que ellos son todos siempre leídos y tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video.
Chao.